Buen día, a continuación presentaré la simulación de vibraciones sobre el soporte de un motor. En este caso empezamos abriendo el archivo que es llamado Full Base. Por lo regular tarda un poco ya que es un ensamble constituido por muchas piezas. Entonces procederemos con el primer paso de habilitar las funciones de simulación de SolidWorks en la sección de Add-ins y vamos a activar SolidWorks Motion y SolidWorks Simulation. Confirmamos con un OK. En esta parte tarda un poco ya que está integrando estos complementos a, a la ejecución del programa. Una vez cargado aparecerán estas nuevas barras. En mi caso, como es SolidWorks 2020, se tendrá que habilitar la parte de simulación premium para que nos dé acceso a trabajar con simulaciones de vibración. Y aquí, al activar las dos categorías, nos arrojan dos simulaciones que vienen por defecto en el archivo. Vamos a trabajar primero sobre la frecuencia outbound. Okay. Primero, en la parte, en las piezas, vamos a configurar la masa remota de la parte del motor, que estoy señalando. Para hacer eso nos vamos a partes, ampliamos todo el menú y en SW3DPS Engine 1 damos clic derecho y lo vamos a definir como masa remota. Esto es para que en la simulación no lo malle, ya que es una pieza un poco grande, y solo tome en cuenta el peso de este ensamble o pieza que tenemos aquí sobre la base. Es solo para que no afecte en el tiempo que se va a tomar y los recursos que va a tomar de la computadora para realizar el análisis. Y para poner las caras, vértices o ejes con las que se va a tomar de acuerdo el peso de esta parte de acuerdo a la parte a analizar, se van a seleccionar las caras interiores del soporte de arriba del motor. Una vez que seleccionamos las cuatro, confirmamos el cambio y posteriormente vamos a definir sujeciones. Como podemos ver en esta operación que vamos a realizar, el motor dejó de ser blanco para ser transparente ahora, ya que no se tomará en cuenta en el estudio como una pieza, sino como una masa nada más. Y aquí en la parte fue donde podemos observar que también se ve, no se ve del mismo color que las demás, se ve un poquito transparente y eso significa que no podemos trabajar sobre eso. Para verificar podemos observar aquí en masa remota y nos señala que es el cuerpo que seleccionamos para definirlo como masa. Para definir las geometrías fijas, nos vamos a sujeciones, en sujeciones fijas, y ahora vamos a seleccionar las siguientes caras. Vamos a acercarnos un poco para que sea preciso. Vamos a tomar esta parte del ensamble y nos aparecerán simbolizados los 4 puntos. Eso indica que estamos seleccionando bien la cara para sujetarla. Hacemos lo mismo con la siguiente y repetimos el procedimiento en las otras dos caras del lado. Seleccionamos un poquito más de acercamiento para tener más definida la imagen. Seleccionamos.
y finalmente al otro extremo. Igual nos acercamos un poco y seleccionamos la cara. Como podemos observar, ya quedaron seleccionadas las 4 caras en la sección de la izquierda y se ve definidas las 4 al alejar un poco la imagen. Confirmamos el cambio y ahora vamos a revisar los contactos que tiene el ensamble. Como estos no están sujetos por pernos, que posteriormente se mostrará un ejemplo con pernos, solo definimos con contactos y lo marcamos aquí en set de contactos. El primer set de contactos lo marca en las barras que están unidas de la parte inferior a la que está sujetando completamente el motor. Y el segundo set de contacto podemos observar que son las barras de, en este caso, color amarillo, con las que están abajo, que tenían el contacto 1. Ahora para mallar, vamos a irnos a mallado, clic derecho en crear malla. Como es un trabajo un poco pesado por la cantidad de archivos, nos conviene poner una malla muy gruesa y vamos a ponerle para que la malla se adapte a las curvas, puede ser malla basada en curvatura o una malla mixta. Entonces, por la capacidad de la computadora se recomienda que a mayor capacidad es más apta para usar la malla mixta, a menor capacidad la malla basada en curvatura, y si su equipo cuenta con muy poca capacidad es recomendable la malla estándar. Entonces seleccionamos la malla mixta en lo más denso, en la más gruesa posible y confirmamos la malla. En este caso nos dice que nos da un anuncio y procederemos a darle no, porque es lo que queremos analizar. El mallado tarda un poco, por lo que no debe desesperarse. En este estudio, como no hay sujeciones, hay muchos grados de libertad. Entonces, a continuación se mostrará, cuando esté terminada la simulación, cómo se mueven en diferentes direcciones las partes que componen a la base del motor. Pausé un poco la carga de la malla, ya que si no el video se extendería demasiado, y podemos observar cómo va mallando pieza por pieza hasta llegar a las 15 y ya completa el mallado. Okay. En casos anteriores he tratado de correr esta simulación así como está y no lo realiza, por lo que vamos a definir el solver. Nos vamos a esta sección del análisis de frecuencia y en la sección de propiedades el número de frecuencias se va a dejar con 5 para que nos dé 5 estudios diferentes. En estas opciones vamos a dejarlo en automático y el solver igual seleccionaremos la casilla de automático. Con esto ya no nos dará problemas a la hora de ejecutar. Confirmamos y procedemos a correr el análisis. Este proceso sí es un poquito más tardado, ya que resuelve mediante el solver cálculos que son parte de ecuaciones matemáticas. Ahí está trabajando el solver. Y es donde analiza cómo se comporta cada nodo o cada punto de la base. El estudio ha corrido con éxito y en un momento podremos analizar la lista de frecuencias resonantes que nos arrojó este estudio.
En resultados podemos dar clic derecho y en lista de frecuencias resonantes, clic izquierdo, y nos aparece cómo se comporta cada modo que nos dio del análisis de frecuencia. Como podemos ver, en el modo 1 de frecuencia trabaja a 129.12 Hz, el segundo a 135.5 Hz, el tercero a 341 y así sucesivamente su respectivo nodo con su frecuencia y el periodo de tiempo en el que alcanza a esta frecuencia, que podemos ver que son 0.00 y ya su unidad, eso sería milisegundos. Ok, podemos cerrar, eso es nada más para tener una visión de cómo se comporta, o podemos guardar la tabla que nos arrojó. En este caso vamos a cerrar y ahora vamos a apreciar cómo se mueve cada análisis, cómo se comporta el movimiento dependiendo la fuerza que es aplicada. Podemos ver que es el análisis 1 y se mueve con respecto al eje Y, varía de la altura de la posición inicial con la posición final, y los movimientos laterales hacia el eje Z. Podemos ver el estudio 2, pues con clic derecho, primero en mostrar para que nos enfoque ese estudio y posteriormente otra vez clic derecho y en animar. Estamos viendo la animación del estudio 2, podemos ver que ahora el movimiento se va más sobre el eje X. Esto es lo que les había comentado, como tenemos muchos grados de libertad, los movimientos son de un lado a otro, no tienen una sincronía, y esto podría generar problemas en el confort del automóvil. Más que nada se podría sentir la vibración, o en todo caso sí sería un problema muy grave. En esta animación que podemos ver, se mueve mucho sobre el eje Y, como tenemos aquí orientado nuestro origen. Nuestro eje Y es el que se está moviendo de arriba a abajo. Y si recordamos, uno se movía de izquierda a derecha, otro de atrás a adelante y este de arriba a abajo. Entonces vamos a analizar el punto 4, el análisis 4, otra vez lo mostramos y animamos. Estamos viendo la animación. Es muy similar al anterior, solo que en este caso se observa un poco más de movimiento en este punto de sujeción. Y vamos a concluir animando el estudio número 5. Y este estudio podemos ver que se mueve como muy en forma de zigzag. Bueno, estos serían los movimientos que tiene sin pernos, sin sujeciones o sin perforaciones, se podría decir. Podemos proceder a comparar los resultados y vamos a seleccionar 4 estudios nada más, que es lo que nos permite, del 1 al 4. Confirmamos. Y estamos viendo cómo aparecen 4 estudios al mismo tiempo para poder comparar sus valores. Por ejemplo, aquí nos marca la escala de deformación. Eso nos diría cuál de todos se deformó más. Sería el estudio número 1. Y como podemos ver, fue el que tuvo una frecuencia más baja. Ese es su rango de cambios que tuvo, y los colores es donde sufrió mayor daño en la parte roja y menor daño en la parte azul. Como podemos observar en toda la figura, está indicado con su respectivo color, y las partes más dañadas fue donde se
hicieron las selecciones del interno a los círculos cuando especificamos la masa al inicio. Podemos salir de la comparación y a continuación se mostrará el mismo procedimiento pero con los pernos de sujeción para la base del motor. En este caso el estudio ya viene con el motor en masa remota, por lo que no se tomará en cuenta en el mallado, y lo que sigue sería hacer las sujeciones. Vamos a tomarlo como sujeción fija. Vamos a poner las 4, creo que ya están seleccionadas, aunque esas sujeciones son en las partes donde especificamos la masa. Sujeciones fijas, ahí estamos en sujeción como de anillo, se podría decir. Y en sujeción fija vamos a seleccionar las 4 caras que seleccionamos en la otra. Ahora vamos a mallar. Igual una malla gruesa con malla mixta. Vamos que no para continuar y la malla se empieza a ejecutar. Pause nuevamente el video ya que es un poco tardado y vamos en la parte 3 y 16. Como les explicaba, la diferencia de este estudio con el anterior es que este, como tiene unos pernos de sujeción, lleva un poco más de sincronía el movimiento que afecta a esta base. Ahorita les enseño los pernos. Ha terminado de mallar, como podemos observar, y los pernos se encuentran ubicados en estos puntos. Son los que no tenía el estudio anterior. Procederemos a confirmar si el solver está en automático. Podemos observar que no, entonces lo vamos a definir como que encuentre un solver automáticamente para corregir o ejecutar las ecuaciones encargadas de realizar estos cálculos. Ya que definimos el solver, vamos a correr el estudio. Y nuevamente esperamos. Este estudio fue mucho más rápido y como podemos ver no hubo mucha deformación. En este caso, el llevar la sincronía de todas las piezas ayuda mucho a mantener un poco más firme la base, pero actualmente no significa que entre más firme sea es que menos se dañen, sino que actualmente han recurrido a materiales más flexibles para absorber esas vibraciones y que no las sienta el usuario. Como en el caso de los edificios, igual entre más flexible puede absorber los movimientos causados por los temblores. Ahora vamos a sacar igual la lista de frecuencias resonantes de la misma forma que lo hicimos en el anterior. Y podemos observar que estas frecuencias son mucho más bajas. En el estudio anterior teníamos valores de 140 hasta 600 y aquí tenemos valores de 0.004 Hz, 0.001 Hz y así sucesivamente del 1 al 5 de los estudios. Después de ver las frecuencias resonantes podemos animar cada uno y vamos a ver cómo cambia en comparación al otro. Si podemos ver,
toda la base se mueve, no se mueve nada más una pieza y la otra depende de la otra, ¿no? En este caso, si una vibración afecta a una parte, toda la parte se verá comprometida a trabajar para disminuir esta vibración. Vamos a mostrar el movimiento del estudio 2 y podemos ver que igual el movimiento es guiado por la misma pieza, lleva una sincronía. Se podría decir que es un movimiento armónico, todas las piezas están en armonías y no se ve un problema tan representativo como en el estudio, que no lleva sujeciones penetradas por pernos. Ese es el estudio 3, igual se está rotando sobre un eje. Y vamos a mostrar el estudio 4. Este estudio está moviéndose de un lado a otro, pero como podemos ver, todos los movimientos están coincidiendo en sus piezas. Mostramos el 5, se anima, y de la misma manera como los 4 estudios anteriores, tenemos un movimiento muy armónico. Voy a proceder a comparar los resultados. Vamos a mostrar igual los 4 estudios que el anterior. Confirmamos para comparar. Movemos un poquito esta ventana que nos estorba la visión. Y podemos ver que la frecuencia más baja de estos 4 sería el valor del estudio 2 con .0011, 0.0011 Hz, y la deformación más alta, la escala de deformación, sería el estudio número 1 con una deformación de 0.388. Aún así es mucho menor al estudio 1, y ya después de comparar los 4 podemos concluir que entre el estudio con pernos al estudio sin pernos, el movimiento más que nada se puede ver en el movimiento armónico que llevan todas las piezas, y se podría decir que es como una absorción de la vibración del motor. En este caso las piezas se movieron de un lado para otro, unas se movían sobre un solo eje, otras sobre el otro eje, y en cambio las que llevan sujeciones de pernos se movían todas hacia el mismo lado, sobre el mismo eje, y eso nos ocasiona una mayor estabilidad. Esto sería todo por el video de la explicación de la simulación de las vibraciones que genera un motor en una base o en un soporte de motor.